Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En la semana, en medio del tremedal de las noticias, de las informaciones, de las listas diversas, yo me dediqué a pensar, a meditar. Lo hago con frecuencia, pero esta semana lo consideré más necesario que nunca. Como una manera de alejarme de esa torrentera que resulta a veces o puede resultar desquiciante, desorientadora. Y me recordaba de algo que me contara un amigo, muy buen amigo, ya desaparecido, el doctor Marco Tulio García, que era muy amigo del poeta y hombre público pintoresco, excepcionalmente pintoresco, Tomás Hernández Franco, poeta excelente, cuentista, que en una oportunidad estaban en una mesa de tragos, que era como una especie de peña literaria. Y vino alguien y se acercó al poeta, Tomasito, y le dijo algo al oído. Se fue. Y Tomasito, en un papel de estraza, sacó un lápiz y escribió algo realmente notable. El amigo que vino con la noticia se fue asombrado de mi lejanía. Comprendió que ya para mí no hay ni buenas ni malas noticias. El genio del poeta era una especie de hastío vital, un hombre muy intenso. Y yo pienso, siempre lo he tenido presente, que el que participa en las luchas públicas, al menos como yo lo he podido hacer, actor muchas veces, testigo cercano, a veces lejano, pero testigo al fin, va acumulando conocimientos, le toca tanto pensar sobre esas cosas que ha vivido, que ha visto pasar o que ha participado en ellas. Y es de ahí de donde sale la experiencia. En esos días, un amigo me hablaba, dentro de los interactivos diferidos de La Respuesta, que está creciendo el número, de que él estaba mortificado porque eran tan obvias las circunstancias de gran daño de la República y que notaban que el país no solo no reaccionaba, sino que cuando le tocó decidir, refiriéndose a las elecciones pasadas, no castigó a quienes debía castigar, ni mucho menos reconoció o premió a los que asumieron su defensa. Era una alusión directa a nosotros,
esta última parte. Entonces me dice, estoy preocupado porque noto que el país está apocado, el país como que no tiene reacción. Yo le dije, no te equivoques, no te equivoques. Ese es un error muy común, muy frecuente entre la gente que muchas veces ha emprendido cosas contra nuestro país, que lo ha llegado a creer vencido, desentendido, desinteresado, escéptico, y como que no ni le va ni le viene nada. Ese es un error. Pienso que el país está pasando por una experiencia, guardando las distancias, claro está, como la que expresara el poeta Tomás Hernández Franco en aquello de el amigo que vino con la buena noticia, con la noticia, se fue asombrado de mi lejanía. Comprendió que ya para mí no hay ni buenas ni malas noticias. Es un estado de ánimo, no se pierda a nadie. Un estado de ánimo que puede ser incubador de reacciones imprevisibles. En nuestra historia hemos tenido muchas experiencias parecidas. Y es posible que en el colectivo nuestro sea tanto el desencanto que se haya derivando hacia una especie de decepción, de indiferencia, porque ha confiado mucho y ha esperado mucho. Y desgraciadamente, aquellos que fueron elegidos para su defensa no lo han hecho. Al contrario, han permitido que fuerzas siempre oscuras y terribles como son las de la traición progresaran en los daños contra el país. Pero eso no indica que el país no sepa o no esté viendo lo que está pasando. Sabe y está viendo lo que está pasando. Lo que puede estar es apagada la disposición que en un momento dado puede resultar activada o encendida por cualquier circunstancia. Imprevisible, repito. En esta semana de pensamiento y reflexión, yo traje a mi mente una biografía que leí cuando era muy joven y otras veces he tenido que releerla porque sembró en mi espíritu a un valor humano superior, excepcional, encarnado en un hombre realmente irrepetible, Abraham Lincoln. El biógrafo alemán Emil Lübig, en su biografía, lo describe de tal modo que uno no termina por no aceptar cosas como esta última versión un tanto grotesca de Hollywood, el Lincoln de Hollywood. El Lincoln mío es el Lincoln de Lübig, biógrafo realmente genial. Lincoln
un personaje del mundo. No solo fue el salvador de la unidad de su pueblo, no solo fue el hombre que inició la portentosa, difícil, casi imposible tarea, se suponía entonces, de la liberación de la esclavitud, especialmente en el sur de su país, donde era más cruento el estatuto de esclavo. No solo terminó con la gloria del martirio, su asesinato fue el impulsor hacia la gloria eterna de ese héroe de la humanidad, Abraham Lincoln. Creo que nadie que se repute serio puede hablar de él sin descubrirse. Era agradable, anecdótico, le encantaba el relato de experiencias de él que venían desde su infancia. Había nacido en un rancho de palos, de tierra. En su tiempo en el río Ohio, cuando era remador, su forma de agrimensor improvisado, después como se hizo abogado sin ir a universidades, hasta que se estableció como abogado en Springfield, su oficina primera, sus defensas. Hay cosas conmovedoras, desde luego, y tristes. Una de ellas, que siempre la destaco, fue sus palabras cuando él se iba para Washington. Creo que había sido electo senador antes de llegar a la presidencia, pero había muerto uno de sus hijos pequeños. Perdió creo que 3. Y fue esa quizás la fuente de los mayores sufrimientos que él pudo padecer. Y el discurso, las palabras que él pronunció en el andén ferroviario cuando se iba de Springfield, diciendo lo que él dejaba en ese cementerio, es un modelo de ternura y una belleza. Los aristócratas norteamericanos de entonces sentían cierto desprecio por él. Decían, es un conversador, es un causerie, dicen los franceses, un hablador, porque es un echacuentos. Vive relatando cosas, pero nada más distante de su realidad. Era un pensador, un hombre profundo. Y tuvo frases realmente inmortales, inmortales. Una que se cita con frecuencia en la política, en el discurso de Gettysburg, en la batalla de Gettysburg, en la celebración de uno del primero o segundo aniversario, con la que había terminado la guerra civil. Él había escrito en el tren, cuando iba, unas cuartillas para que le sirviera de discurso. Los aristócratas habían traído un orador formidable de Minnesota, abogado que era famoso nacionalmente, y pensaron en un momento humillarle. El discurso portentoso del gran orador frente a este conversador. Y sucede que él, con esas cuartillas, se inmortalizó como frases políticas importantes. Fue aquella de luchar por un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que él decía en el discurso que sus palabras se las llevaría el viento y que quedaría el honor y la gloria de los caídos en la batalla. Y ocurrió, dice Emil Lubin, que las que han sobrevivido más fueron sus palabras. Pero hubo una expresión importantísima de Lincoln,
que cuando uno en su pueblo pequeño, en su media isla, que dicho sea de paso, él estuvo muy atento en 1861 a los sucesos de Santo Domingo, así se lo hacía saber al aristocrático secretario de Estado Seward. En cuanto a Santo Domingo, estoy totalmente al tanto de cuanto ocurre allí. Eran los problemas de España y Francia. Es de esa frase a que me refiero, realmente, cuando uno vive episodios como hemos vivido nosotros, cuando uno ve la suerte de su pueblo de riscarse, como la hemos estado nosotros viendo y advirtiendo y clamando porque se contenga el desastre, piensa en Lincoln, cómo él pudo, en frases sencillas, describir situaciones que a perpetuidad se producirán en los pueblos del mundo. Cuando dijo, se puede engañar a una parte del pueblo todo el tiempo. Se puede engañar a sí mismo, a todo el pueblo, una parte del tiempo. Lo que no se puede es engañar todo el tiempo a todo el pueblo. Oigan, se la voy a repetir. Se puede engañar una parte del pueblo todo el tiempo. Se puede engañar a todo el pueblo una parte del tiempo. Ahora, no se podrá engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Con esa frase, esa advertencia luminosa de Lincoln, le respondí yo al amigo que me hablaba del apocamiento del ánimo nacional y de su decepción, más que de su decepción, de su angustia. Él quisiera ver la reacción más viva, más activa del pueblo nuestro ante las magnitudes de las cosas que se le han impuesto en cosas vitales. Peligro de su territorio, peligro de su nacionalidad, peligro de su trabajo, peligro, es decir, todas las cargas inimaginables, incluso llegando al final a la conclusión terrible de puede desaparecer, va a desaparecer, se convertirá en un esperpento binacional, dejará de ser lo que soñaron y por lo que lucharon tanta gente insigne por crear, y tanto sacrificio y tantas luchas y tanta sangre que ha implicado este pequeño estado. Yo le contestaba al amigo, hazle caso a la reflexión y advertencia de Abraham Lincoln. Engañar al pueblo todo el tiempo a una parte del pueblo. Es posible. Como también es posible a todo el pueblo engañarlo una parte del tiempo. Pero lo que no será posible es engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Cuando uno analiza la problemática nuestra, dice, Dios mío, ¿cómo ocurren las tragedias
de los pueblos. Hay responsables de la traición desde el principio, la facción traidora que se refería al padre fundador de la República. Gente que está al servicio de intereses extranjeros, recibe estatus, recibe condiciones dependientes, se presume, se entiende que bien remunerado. Y tiene también las ideas de que esto no es viable así como se concibió, que esto está fuera de tiempo, porque ya la cuestión de soberanía pasó a la historia. Ya eso de hablar de nacionalidad es un ridículo, como si no estuviéramos viendo lo que está pasando en Europa, que siempre ha sido espejo, proyector de todas las cosas para pueblos del tercer mundo. Pero bien, yo pensando, llegó a nuestras playas un personaje siniestro y vino coronado de gran fama. El estratega, manejador de campañas políticas más formidable de América Latina, Joao Santana. Solo dicen los expertos, compite con él un venezolano, JJ Rendón. Son dos estrellas del marketing. Vino a dirigir una campaña electoral en el año 12. Se dieron las circunstancias para que el candidato nuestro hiciera un allegamiento a Brasil por una serie de afinidades que se han entendido que existían o existen con lo que gobernaba Brasil, ¿no? Tanto Luis Ignacio Lula da Silva como Dilma Rousseff. Estos dos habían sido presidentes gracias, se entendía, a la magia de Joao Santana. Vino para la campaña y después se quedó como asesor político del gobierno nacional. ¡Qué tragedia! No le conozco, pero he oído hablar a gente que sí le conoce. Encantador. Un encantador de serpientes, claro está. Con unos vínculos oscurísimos y peligrosos con la delincuencia económica bestial imperante en Brasil. Corrupción. Aquellas campañas, todos los partidos bajo sufragio de las grandes empresas, no solo de Odebrecht, sino Andrade Gutiérrez, hay dos o tres más inmensas. Invertían en las candidaturas de todos los niveles para estar en el poder y poder hacer sus operaciones de construcción, naturalmente con brutales deformaciones de los precios en su favor. Bueno, llega ese sujeto y al cabo de los 2 años, 3 años, cuando estalla en Brasil el gran escándalo, es cuando se viene a entender qué está pasando. Este hombre se lo llevan preso junto a su esposa propiamente del Palacio Nacional, porque era una figura dominante, había ganado en el 12, era asesor político, estaba dirigiendo la campaña y efectivamente
El presidente de la República dijo, sí, él me dijo que iba a Brasil a resolver unos problemas. Bueno, y ese asunto de Brasil ha comenzado a eyectar todo lo que se puede considerar fétido, incorrecto en la compra de candidatos. Bueno, allá la tragedia ha sido que se fue la presidenta Dilma y ahora se va el presidente Temer. Y parece que hay un veto rotundo para la vuelta del presidente Lula da Silva. Es decir, está estremecido Brasil a escala mundial. Y el asunto cogió a Estados Unidos porque la importancia de Odebrecht le permitía estar en la construcción en Estados Unidos, incluso en campos sofisticados, en la propia defensa y en las operaciones espaciales propuestas y en desarrollo en Brasil. Odebrecht es parte. Es decir, no es fácil el asunto. Pero el hombre va a su esposa, utilizan el mecanismo de la delación premiada, confiesan y dicen, a este le dimos, a este no le dimos, a este no me recuerdo el monto, después dicen, no, yo a ese no recuerdo, no creo que a ese. Bueno, se erigen en los difusores de todo ese lodo de corrupción. Y se va a Perú, y se va a Ecuador, y se va a México, y se va a Venezuela, El Salvador, y se va a República Dominicana, en la lista, con una afirmación de los delatores premiados que dirigían un departamento que era casi un ministerio, el Departamento de Operaciones Estructuradas, reservada para el soborno, nos califican con soborno del orden de 92 millones de dólares, 4.000 millones de pesos. Aquel hombre, fascinante, fábrica de presidente. Dice alguien allá muy importante de los directivos mayores, y lo confirma el presidente de la empresa, que está condenado a 19 años, que cuando ellos sintieron que la investigación de Brasil estaba más recia, Marcelo Odebrecht, dio instrucciones de que mudaran las operaciones a República Dominicana porque había mayor seguridad, que en ningún caso se hiciera para El Salvador. Es decir, que se monta como centro para lavado de soborno, de poder político en varias naciones, la República Dominicana. Y el hombre clave, Joao Santana. Porque el mecanismo era simple. Vamos a trabajar por tal o cual candidato porque una vez llegue, tenemos seguridades de que nuestros contratos no serán perturbados y obtendremos nuevos contratos. Más aún, le damos a todos porque no sabemos quién puede llegar en ocasiones. Dijo el propio Marcelo Odebrecht. El asunto está para estallar en la revelación, la supresión del secreto de la investigación, creo que el 1 de junio. Y nosotros aquí, en un remolino de informaciones, contrainformaciones, de maledicencias, de aseveraciones hirientes, incluyendo cada quien conforme a su pasión, nombres para listas. Bueno, el pueblo se anima, ¿no? Es el circo. Se anima y va al Coliseo. Va a ver, como en los tiempos de Roma, a ver la lucha contra los leones.
y tiene interés y vitorea y quiere sangre. Bueno, se ha vuelto todo un mare magnum, una cosa que, como dijera al principio, quizás lo mejor es asumir la posición del poeta Hernández Franco. Para nosotros, en la respuesta, no hay ni buenas ni malas noticias. Porque el escándalo y el desastre lo vemos, claro está, con el prisma criminológico, que nos resulta tan inherente, tan connatural, porque el productor de este programa es un abogado penalista de 60 años de ejercicio. Pero, más allá de ese enfoque, está el enfoque nacional. Está el penalista y el ciudadano, el hombre público. Que el penalista se alarma y dice, Dios santo, esto es un tsunami, aquello un terremoto. Y el penalista abre un blog en digital, porque tiene que salir por lo menos cada miércoles. Y está haciendo entregas en artículos que yo les invito a procurar en el blog. La pregunta, wordpress.com. ¿Qué hace el penalista? Que se sobrecoge, toma una querella formal, de diseño impecable, fuerte, que solo el aislamiento en que mantienen al presidente de la República sus áulicos, quizás no se le ha permitido leerla. El penalista, productor de la respuesta, la lee, la estudia y la comienza a tratar en su blog, bajo el título de Marejadas en el Caribe, terremoto en Brasil. Ya van 2 entregas, vendrá otra y otra, son 4 por total. Ya ha hecho el penalista 3 o 4 entregas sobre la delación premiada, el testigo de la reina, pensando en el gran desastre de Brasil, como irradia hacia nosotros, con terremoto que tiene una réplica quizás tan poderosa como el propio terremoto en Estados Unidos, de donde han venido quizás los ingredientes más fuertes por las confesiones que hiciera la firma constructora a los norteamericanos, por tener estos 3 fiscales participando durante 14 meses junto a fiscales suizos y brasileños. Y hay compañías generadoras de electricidad de aquí que cotizan en bolsa, incluso una norteamericana, que parece que de algún modo, fruto de una licitación pecaminosa, fueron denunciados allá por otra compañía norteamericana como parte de una conspiración para dañarle y favorecer Odebrecht. Y desde la respuesta el penalista dice, ay, si está la Exchange Commission de por medio, si la Exchange Commission está examinando a esas compañías que cotizan en bolsas, especialmente a la norteamericana, la lista norteamericana puede ser más grave que la lista brasileña. Esa réplica del terremoto de Brasil en Estados Unidos, que ya comenzó a generar multas, pagos de indemnizaciones importantes de miles de millones de dólares. Ahora bien, se alegra el penalista de que así sea. Es buena noticia, y sigo con el poeta Hernández Franco,
Sí, cómo no. El plano ético y en la necesidad de enmienda que tiene la sociedad nuestra. Eso es impecable que se produzca. Pero es buena noticia. ¿Cuál puede ser la mala noticia? Que el presidente de la República ha quedado bajo acusación criminal formal. A esta altura, cuando no se conocen los nombres de funcionarios, ya él está sometido, junto con su partido, por organizaciones no gubernamentales. Una de ellas que ha sido compañera de ruta y que está alojada con el injerto que ha dirigido toda la trama contra la República. Entonces, la alegría del penalista por la buena noticia se ensombrece al pensar en las consecuencias. La fundamental sería el descabezamiento institucional nuestro, porque además de amenazar a la propia presidencia de la República, hay una parte de la trama que afecta al Congreso, todo vinculado con el proceso de reelección y sobornos mayores, ya no en obras, sino en destrucción de una constitución, de una prohibición de reelección contenida en esa constitución del año 10. Entonces uno observa, el presidente del Senado defiende a tal o cual senador, dice, habla de su honorabilidad, le dicen, ya están en la lista. Y aparecen también de la oposición, sí, está bien. Dirigente importantísimo. Ayer me traía a alguien la prueba y me decía, mire, como usted está tratando el tema, el mensaje del presidente Mejía al presidente del Senado entonces, cuando enviaba un préstamo y le decía categóricamente, como es él, ahí le envío, le remito esto para fines de su conocimiento, y que se cumpla tal como está. Dios mío, es decir, quitándole la discusión del proyecto amparado en el préstamo. Entonces eso va a alcanzar al presidente Mejía. Además, desde el punto de vista criminológico, es aplaudible. ¡Qué bueno! Están limpiando la casa. La clase política está barrida. Los partidos ya han dejado de ser. El país va a encaminarse de otro modo, con un outsider o con fuerzas outsider. Francia acaba de dar una muestra ahora con Macron. ¿Por qué aquí no? Qué bueno, vamos a usar el expediente criminal que lo abarca a todos para nosotros entonces proseguir con nuestro plan. ¿Es un plan favorable a la República? No. La entrega de la República ha sido fría, sistemática, continua, insidiosa, implacable, que la ha consentido el poder político, porque el injerto no habla en su propio nombre, sino en nombre de una geopolítica que antes de venir al gobierno del presidente Trump y su grupo de generales estaba muy empeñada en que esa geopolítica progresara hacia el Estado binacional. Entonces se presenta el conflicto de saber
La calle, si esos escándalos se producen en las magnitudes que tienen, se puede llevar de encuentro al presidente de la República. Ajá. ¿Y qué? Y con eso aumentaríamos nosotros la fortaleza para resistir lo que es el ataque externo que se ha producido de ONU, de OEA, de Unión Europea, que ahora no cuentan tanto con el entusiasmo de la administración Trump, porque esta tiene planes más bien afines con las posiciones nacionales sobre el problema de la inmigración ilegal. Entonces, esa no es buena noticia. Por eso yo en las marchas, que las he visto y respeto, porque sé que va muchísima gente de buena fe, y no puedo hacer un juicio de descalificación ni de censura, no. Pero me ha llamado la atención que es monotemática. Odebrecht, es decir, el gran puñal. Yo pregunto, ¿y Fomper? ¿Y Bigwater? Y otras cosas que se pueden demandar. ¿Y la República? ¿Y la soberanía? No hay una palabra de esto desde la calle. Es mala noticia. Esa no es buena noticia porque son masas. Entonces se puede pensar, bueno, el pueblo ha estado apocado, lo están soliviantando con hechos realmente odiosos de tipo penal, pero lo vamos a encauzar para otro lado. Haremos justicia, jugaremos a quienes tengamos que jugar porque lo vamos a forzar y es de derecho hacerlo. Eso es irrefutable. Pero en lo político tenemos una alternativa, tenemos el plan B. Y le damos entonces terminación y velocidad para terminación al plan verdadero. El plan verdadero. La solución, en comillas, de la tragedia haitiana, mediante el sacrificio imperdonable de la República Dominicana. Entonces hay un verdadero dilema entre alegría y tristeza. ¿Qué hace la respuesta? Desde mis años, desde mi experiencia, animar. Alaba a oficiales de las Fuerzas Armadas que van a frontera y exhortan las tropas sobre el cuidado territorial, que van y hablan de la ley de protección del trabajo nacional, que se van a tomar medidas, tanto en el área agraria como en la construcción, y dice, bueno, pero el presidente no debe andar lejos de esas posiciones, porque son esencialmente obedientes. Entonces le dice desde aquí, presidente, ¿por qué usted no reacciona? Porque usted no le da al país ese servicio que ha dejado de darle. Sobre todo que usted prometiera en forma terminante, tanto en La Habana como en 2 asambleas aquí, manejar el tema con el rigor debido, obedeciendo su ley y su constitución. Ese es el premio mayor que se le puede dar a la República Dominicana. Es decirle, mire, la persona que fue electa presidente incurrió en debilidades, se derrumbó ante la presión externa, le enviaron naturalmente vicepresidente norteamericano y secretario general de ONU y lo cercaron,
y tenía una compañía totalmente contraria a la República. Pero tiene conciencia de que eso estuvo incorrecto y que era un camino terrible hacia la deshonra ante la historia. Pero ahora está bajo acusación criminal. Y usted está exhibiendo, doctor, esa querella que está dormida porque la depositaron en Procuraduría. ¿Pero hasta cuándo estará dormida? Los intereses dicen, echemos el agua a estos grupos y salvemos al presidente. ¿Para qué? Porque si el presidente nos sigue dando cuanto nos ha dado, sigue indiferente ante la tragedia de la desaparición del Estado República Dominicana, más bien propiciándolo por omisión, entonces no hay por qué removerlo. Esa es la mecánica que utiliza la extorsión terrible de esos grupos que sirven a la traición. Yo preguntaba, ¿y qué hace mi amigo Temístocles en Procuraduría? Él fue ministro de Desarrollo, Economía y Desarrollo, Planificación, mucho tiempo. Todos los proyectos pasaban por allá, pero los planos de construcción, de obras y cosas, no creo que lo manejaran ellos. Pienso que es más los créditos. No, dicen desde la prensa y dicen gente, voceros. Fueron los norteamericanos que lo pusieron ahí. Los norteamericanos. ¿Y por qué? No, fue Marcelo Vasconcelos que dijo que le había entregado una suma. Pero él está confiado en que sí, puede ser cierto, pero él parece que le dijo al procurador, era para el partido y yo la entregué. Óigame, en esos niveles el conflicto se ha derramado o ha ascendido, no se ha derramado, ha ascendido a esos niveles. Entonces, esa querella, tonto es el que crea que la puede hacer dormir. Para poderse evadir de los efectos de esa querella tremenda, al presidente y al Partido de la Liberación Dominicana solo les queda, en mi opinión, de anciano, de abuelo, librar una batalla por la independencia, por la soberanía, por la permanencia invicta de su Estado y de su nación. Eso implica desafíos, eso implica responsabilidades, coraje y compromisos realmente dramáticos. Si no libra el partido con el presidente, si no se unifican los lideratos, si no hacen un esfuerzo en común en un ejercicio tremendo de defensa de la República, ese estercolero de Odebrecht terminará por llevárselo de encuentro a todos, que era evidentemente el viejo proyecto, el originario. Y la respuesta no anduvo lejos de su señalamiento y denuncia. Lo advertimos, como advertimos hoy. Lincoln, Joao Santana engañó al pueblo, una parte del tiempo,
todo el tiempo una parte del pueblo importante. Los hechos han venido a desmontar muchas de sus artificiosas farsas de popularidad, de arrollador todo. Los hechos están dando una respuesta y los hechos son más elocuentes que las palabras. Entonces vamos a llegar en Lincoln a la última fase. No se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Esa es explosiva, esa es catastrófica. Y a esa es la que la respuesta le tiene, no temor, recelo, porque los intereses que pueden maquinar daños aún mayores están ahí. Dominantes, arrogantes todavía. Y los dispositivos políticos de respuesta muy desorientados, muy decaídos, muy en baja. Por eso la respuesta la quise hacer hoy de este modo. Es más bien una recapitulación de mis meditaciones de la semana que he querido entregar y compartir con ustedes. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que ya nos anticiparon en Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía, de sábado. Telefuturo Canal 23 a las 8 de la mañana, después de la misa de San Antonio de Padua. Cinevisión, Canal 19, sábado a las 6 de la mañana. Teleimpacto, mediodía y 9 de la noche de domingo, canales 52 y 22. Telenor, San Francisco de Macorís, mediodía y 6 de la tarde de domingo. TNI, canal 51, 7 de la noche de domingo. Diario Horizonte de New York y Diario Digital Dominicano, que reproducen nuestros contenidos. La radiodifusión, Radio Real de la Vega, en nuestra versión central. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo. Y los canales de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y La Romana, que reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.